Bienvenidos y bienvenidas a este su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad, donde nos reunimos, nos encontramos para mirar distintos tópicos de la vida de la iglesia y del misterio y de todo lo que nosotros encontramos en este devenir. Estamos en el mes de la Biblia y tenemos como invitado hoy al diácono Mario Tello de esta parroquia. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Padre. Vamos a mirar el tema sobre la composición del texto hebreo del Antiguo Testamento en la historia de Israel. Y vamos a iniciar dándonos cuenta de que estamos en esa presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que abiertos a tu Espíritu, Señor, nos dejemos conducir por ti, para que todo aquello que compartamos en este día nos ayude a crecer, para que seamos los discípulos misioneros que tú esperas para este siglo XXI, discípulos misioneros en salida y sinodales, por Jesucristo nuestro Señor. Bien, como hemos dicho, vamos a compartir este fascinante tema bíblico sobre la composición de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, en la historia de ese pueblo. De hecho, este tema es muy abarcador. Hoy haremos como unas pinceladas solamente sobre esta realidad, recordando lo que ya en días anteriores, el domingo pasado, hablábamos de cómo la Sagrada Escritura se conforma en un tiempo más o menos de 1000 años. Es decir, la Biblia, o ta Biblia como se dice, los libros, la biblioteca, para nosotros en singular la Biblia, tuvo un tiempo de composición muy amplio. La mayoría de los libros que nosotros conocemos se escribieron en 20 años, 10 años, un año, meses, pero la Biblia demoró 1000 años y un poquito más para tenerse toda redactada como está hoy. De hecho, la Biblia del Antiguo Testamento, o sea, la Biblia hebrea, la Tanaj, que compone la Tanaj, los Ketuvim y los Neviim, es decir, la Torah, el Pentateuco, los Ketuvim y los Neviim encierran tanto los libros históricos como los de sabiduría. ¿Cómo se componen estos libros? ¿Cómo se compone esta estructura redaccional? Generalmente nosotros hemos aprendido a mirar el libro de la Biblia. Entonces, en el libro de la Biblia hay un orden, el Génesis, el Éxodo y así. Y entonces uno ha crecido creyendo que el orden de la escritura fue igual, que el primer libro escrito fue el Génesis, que después escribieron el Éxodo. Sin embargo, la historia no es así. He de recordar también que una cosa es la historia historiografiada y otra cosa es la historia que es de historiosofía. La historiografía es una forma que estudia y mira la historia redaccional tal como sucede, como ha sucedido en la misma historia. Mientras que la historiosofía es la racionalización, la sabiduría de la historia. Como una historia de manera de sabiduría se redacta. No necesariamente fiel a la historiografía. Entonces, hoy decimos, bueno, es que un texto que hemos llamado histórico, pero que no se apega a la historia tal como hoy la entendemos, es falso. No, lo que pasa es que en aquel momento la forma de hacer una redacción, de escribir un texto, se hace no apegado a, en este caso, los libros sagrados, no apegados a la historia, sino apegados al mensaje reinterpretado de esa historia, a la reinterpretación de la historia en la experiencia de Dios. Es así como entonces
encontramos que la Biblia, podría decir que hay textos del siglo noveno, décimo antes de Cristo, hasta el siglo segundo después de Cristo, cuando se forma ya plenamente la Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento hebreo. La característica de la Biblia hebrea, por así llamarla, para poder entenderla bien, es que la Biblia hebrea solo tiene libros en hebreo, no admite otros libros. Esto es lo que se llama el canon sinaítico, es la que tiene los libros en hebreo. Mientras que hubo una posterior traducción al griego, que es el Código Alejandrino, que admite también libros en griego, como pues Eclesiástico, Esther, pues unos libros de sabiduría, etcétera, que acepta libros que no son escritos en hebreo, el Cogelet y otros más, ¿no? Son 7 libros que se llaman deuterocanónicos, se les dice, que están en la Biblia católica, que están en el Antiguo Testamento nuestro, pero que no están en el libro hebreo. No fue que los católicos le sumaron libros, ni que los evangélicos le quitaron libros, sino que cada grupo, los católicos, asumimos el canon de Alejandría, mientras que cuando se hace la Reforma Protestante, asumen el canon sinaítico. Por lo tanto, al acoger el canon sinaítico, se quedan solamente con los libros en lengua hebrea, que era la lengua sagrada para ellos. Ahora bien, estos libros sagrados hebreos, ¿cómo se van haciendo? Se van redactando. El libro más antiguo, historiográficamente entendido, es el libro de Job. Es el libro más antiguo de todos. De ahí hay una serie de documentos, de textos que van hablando, por ejemplo, los profetas, el primer Isaías del siglo VIII, el segundo Isaías del siglo VII, VI y el tercer Isaías, VI, V, ¿no? Más o menos, en el caso de Isaías hay 3 realmente Isaías, o 3 autores de distintos momentos que luego se ponen en un solo libro. Los textos del Antiguo Testamento fueron redactados como una memoria, es decir, son literatura de un pueblo, fueron escritos en la mentalidad de un pueblo, el pueblo hebreo. Por eso hay que entender el lenguaje de ese pueblo, el contexto de ese pueblo. Estos textos se van escribiendo, por ejemplo, las narraciones de los primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. En estos textos, que son primitivos, Job, como decía al principio, ellos no mencionan a Moisés, ni mencionan muchas veces el Génesis, porque estos libros fueron escritos después. Todos estos textos se van dando, sobre todo los textos proféticos, en lo que se llama el Israel antiguo del primer templo. Es decir, cuando estuvo el primer templo, el de Salomón, había una característica en Israel. Y es que en Israel, el Israel del primer templo, no era un Israel monoteísta como nosotros hemos creído, sino que es politeísta. En el Israel del primer templo había muchos dioses y diosas. Los más notables, que ya alguna vez he mencionado, es Baal, Yahvé, está Moloch como un culto pagano en el valle de Himnón, que alguna vez hicieron culto allí, y también está Asherah, que representa a la naturaleza. Asherah era, por así decirlo, la esposa de Yahvé. Y en el templo, en el primer templo, se ha encontrado en las ruinas, que ahora que ha hecho ya todo el tipo de arqueología bíblica, ha encontrado las imágenes de Asherah, que siempre son de madera, porque representan la naturaleza. Mientras que a Yahvé se le representaba con el toro, un toro de metal, porque el toro es la figura de
la fuerza del poder, de la autoridad, de la procreación. Entonces Yahvé era simbolizado con un toro, regularmente hecho o de hierro o de bronce. Y se ha encontrado en muchas ánforas enterradas, está la imagen del toro y la de Acherá, el esposo y la esposa. Así lo pensaban en el antiguo Israel del primer templo. ¿Esto a qué se debía? A que había una costumbre en aquel momento que cada pueblo tenía su Dios. No había ningún problema, cada pueblo tiene su Dios. Lo que había que ver era cuál de los dioses era más fuerte, era más poderoso. Entonces llega un momento que los profetas, ya de ese momento, siglo VII hacia arriba, siglo VIII, noveno, décimo, antes de Cristo, empiezan ya a dar un mensaje de la búsqueda de un solo Dios. De un solo Dios. Todavía no se ha escrito la historia de Abraham, no se ha escrito. Hay narraciones orales de creación que se van a hacer más fuertes cuando ellos tienen la experiencia en Babilonia. Y se van a leer, van a encontrar los textos ugaríticos y babilónicos sobre la creación del mundo, llamado uno el Enuma Elish y el otro el Gilgamesh. Son dos poemas, usted los puede bajar de internet y ver allí lo que dice y ver cómo se parece uno al diluvio, el otro a la creación. ¿Qué sucede? Que, por lo tanto, durante el primer templo está esta lucha de los dioses, que hay las creencias en dioses. Y en ese momento es que ha entrado desde el lado de Moab el dios Moloch, que era un toro sentado, con manos abiertas, boca abierta, cachos, todo, y detrás tenía un hueco donde le ponían brasas, y ahí entregaban en la boca, echaban los niños recién nacidos, y los ofrecían como holocausto. Muchas veces habían distintos cultos, habían también los cultos hierógamos. Se ha encontrado que en el primer templo habían unas habitaciones para los cultos hierógamos, es decir, para cultos sexuales. Normalmente eran 6 parejas, de la cual una realizaba el acto sexual y las demás parejas alrededor bailaban y cantaban unos himnos con el fin, fíjense, de que cayera la lluvia, para que hubiera producción, y entonces era Asherá que recibía la lluvia de Yahvé. Era como la dispersión de la semilla de Yahvé. Era la creencia. ¿Qué sucede? Durante este tiempo hay una conformación de libros diversos. Hay algunos ya escritos y otros forman parte de tradiciones meramente orales. También hay que tener en cuenta que durante este tiempo hay un grupo que está ahí en Canaán y que varios grupos se han ido conformando, y que hay un grupo que viene de Egipto, de aquello que posteriormente se va a escribir como el Éxodo. Pero no fue todo Israel que estuvo en Egipto, era un grupo que vino de Egipto a Canaán. Ya habían unos israelitas allí, y esto lo prueba la arqueología científica, ¿no? La prueba de grupos cananeos viviendo en esa tierra, que son los que son parte de Israel. ¿Qué sucede? Cuando Israel, sobre todo en el tiempo de la invasión de Babilonia, ya Israel, el reino norte había desaparecido en el 721, y viene el 587 donde se llevan a los judíos a Babilonia, destruyen el primer templo y entonces todo se acaba. Ellos se van a Babilonia y luego regresan de Babilonia, del exilio. Los que regresan del exilio no son los que se fueron, porque los que se fueron al exilio murieron allá, nacieron muchos, esos que han nacido, pero que han seguido la tradición judía, que son muy fuertes, ahora vienen de regreso gracias a Ciro, rey de Persia, que él permitía que los súbditos mantuvieran sus pueblos, estuvieran en los pueblos y siguieran su religión. Entonces Ciro, rey de Persia,
es el que potencia la vuelta a Judea, a Jerusalén, y también la reconstrucción del segundo templo. En esta reconstrucción del segundo templo, cuando está Esdras y Nehemías, que ya anteriormente hubo una reforma, la del rey Josías, que intentó hacer el monoteísmo también, pero el pueblo seguía gustándole el politeísmo. Por eso en la narración del Éxodo, que el pueblo se hizo un becerro de oro, etc., se debe a ese deseo del pueblo de tener varios dioses. ¿Qué sucede? Cuando regresan del exilio, ellos se preguntan por qué razón les ha pasado lo que les ha pasado. ¿Por qué ha sucedido eso? Entonces comienza un nuevo periodo de reflexión y de historiosofía sobre la religión. Entonces, en este momento se reescriben los textos. Recordemos que en Esdras y Nehemías encontramos que mientras estaban reconstruyendo el templo, escarbando, descubren el libro. Porque con la deportación se habían perdido los libros. La gente no podía cargar los libros como llevarse una Biblia. Era un montón de rollos. Entonces, ¿cómo llevarse eso? Eso se perdió, algunos los quemaron y desaparecieron. Pero resulta que alguien, seguro en alguna caja, los metió y los enterró y ahora lo descubren. Y Esdras y Nehemías leen, dice, este texto al pueblo, y el pueblo dice, haremos lo que dice el Señor. Dice el texto que pasaron toda la mañana oyendo la palabra del Señor. Pues a esto se refiere esa nueva etapa que viene de la concepción de la Torá y de la Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento hebreo. Entonces, con esta introducción, porque es una introducción, vamos a ver lo primero. Mario, ¿cómo tú ves, porque tú has pasado por varias etapas, desde el chico del coro hasta el que fue avanzando en la música, el que se casó, hizo una familia, y luego el que se ha hecho diácono para la iglesia, y has ido estudiando y aprendiendo, pero tú has visto cómo la mayoría de la gente ve, cómo la gente entiende la creación del Antiguo Testamento. ¿Cómo tú has visto? ¿Lo entienden en su sentido realmente como se dio, o de una manera muy tradicional? Todo fue escrito así como está, fue un dictado de Dios, como si hubiera sido un periodista que estaba ahí mirando lo que pasaba y escribiéndolo, o la gente tiene acceso a entender esos procesos diversos de escritura. Muy buenos días, padre. Gracias por la invitación una vez más. Evidentemente que viendo mi historia, todos los procesos por los que he tenido que pasar, gracias a Dios, y he visto pues Dios cómo me ha acompañado durante toda mi vida, toda mi historia, evidentemente yo puedo entender que Dios ha hecho un proceso maravilloso en mi vida. Y respecto a la concepción de cómo el normal o lo ordinario de la gente ve la creación y el Antiguo Testamento, evidentemente es bastante, no diríamos que limitado, sino un poco más tradicional, por el tema de que ven a Dios y ven el Antiguo Testamento como algo escrito en una forma cronológica, empezando por el Génesis y avanzando por todos los libros, ¿no? Como algo en secuencia, es decir, vemos el Génesis, la creación como el primer libro, y sucesivamente todos los libros como están cronológicamente en la Biblia, pero más allá de eso, cuesta un poco entender esa parte, porque ver la historia de un pueblo, estamos hablando de 2000 y pico de años, que hay que estudiar bastante, y de eso podemos dar fe a lo largo de toda mi vida y las diversas etapas que hemos estado pasando, y sí hay que adentrarse mucho en el tema del estudio, pues, y para poderlo entender de esa forma. Y es digo yo, pues una oportunidad que tenemos nosotros de ayudar a la gente, a la comunidad,
para que poco a poco vayamos, porque es un proceso, entendamos eso, es un proceso, para ir teniendo el conocimiento, pues, que se necesita y entender propiamente la historia, el lugar donde se desarrolla la historia y qué realmente se buscaba explicar o qué se le quería dar a entender al pueblo en ese momento, entonces traerlo a nuestra realidad, y eso lleva un proceso, evidentemente que sí. Bien, la escritura de los libros sagrados del Antiguo Testamento, en un primer momento se le dieron, sobre todo los 5 primeros, a Moisés. Se decía, Moisés escribió el Pentateuco. Pero eso es una forma tradicional de ver esto. En realidad, hay diversas apreciaciones de cómo se escribieron los textos. Hay, por ejemplo, desde los años 50 para acá, está, por ejemplo, la crítica histórica, la historia de las formas, la historia de las redacciones, cuando se habla que primero fue el eloísta, luego un grupo yavista, luego un grupo deuteronomista y un grupo sacerdotal. Estos distintos grupos escribieron parte de las historias sagradas y luego se unen. Por eso encontramos, por ejemplo, en el Génesis tanto de el yavista, del eloísta, como del sacerdote también. Sin embargo, eso ha llevado, porque al estudio, debido a que se han encontrado múltiples textos, ya sean duplicados y también diferentes. Por ejemplo, hay 2 formas de narración de la creación. Hay una que corresponde al grupo sacerdotal, que es el texto primero, que habla en orden toda la creación, desde el primer día al segundo día, todo lo hizo bueno Dios, etcétera, etcétera, hasta el final, hasta el día del descanso. Y está la otra historia que Eva es sacada de la costilla, que Adán está dormido. En la primera, Dios creó al hombre y a la mujer directo. En la segunda, Dios saca a la mujer de la costilla. Entonces, hay 2 relatos. Igual, cuando se habla del diluvio, en un relato dice que Dios le dijo a Noé que llevara 7 parejas de cada especie. Y en otra dice que solamente llevaba una pareja de cada especie. Y así hay relatos, por ejemplo, el relato de la muerte de Goliat, que todo el mundo conoce, que fue David que mató a Goliat. Pero hay un relato que dice que no, que fue Johanan que mató a Goliat y luego entonces se lo ponen a David. Entonces no entendían por qué pasaba esto. Por ejemplo, cuando se dice que el éxodo que salió el pueblo de Israel, hay una serie de contradicciones terribles. ¿Por qué? Porque dice que salieron 600,000 hombres de Egipto. Pero el estudio ha demostrado que en aquel entonces, por los escritos que han dejado los egipcios, había más o menos 1,5 millones de personas en esa ciudad. Si salieron 600,000 hombres, sin contar la mujer y los niños, eso va a más de 2 millones. O sea que eso no podía ser. Algo está fallando ahí. También cuando se dice que Moisés y con los hebreos atravesaron el Mar Rojo, la Biblia no dice el Mar Rojo. Dice que atravesaron Bet-Yam Sufot, es decir, atravesaron el lago de los juncos o de las cañas. Fue un bracito, un lago lo que ellos atravesaron, no fue el mar. ¿Y por qué pensamos en el mar? Porque las películas de Hollywood, la película Los 10 Mandamientos que tenemos de años, de cada año lo repiten en Semana Santa, y no tenemos la idea esa de que el mar se abrió, las novelas estas brasileñas que han hecho, o sea, toda una serie de Hollywood y de televisión que nos ha hecho creer o reforzar lo que no es. La salida de Egipto se menciona probablemente en tiempo de los Hicsos, puede ser un periodo, pero salieron no una cantidad así tan grande. Y atravesaron fue una parte que cuando pasaban las mareas, cuando la marea se iba podían pasar, y cuando la marea llegaba no se podía pasar. Eso fue lo que más o menos acontece. Igual que también cuando se habla de que salieron y llegaron al desierto y demoraron 40 años en el desierto. Cuando hoy sabemos que para llegar del desierto donde estaban ellos hasta Canaán se hacen 3 semanas. A caballo, llevando las cargas con los camellos, las cosas, 3 semanas. Entonces, lo que está diciendo esto que es
un relato que se ha hecho grandioso en el imaginario y se ha reescrito. ¿A qué ha llegado los estudios últimos, es decir, 1990 para acá, con el auxilio de la arqueología bíblica? Por ejemplo, se decía antes que el segundo relato del Génesis, capítulo 2, se escribió antes del exilio y que el primer relato se escribió después del exilio, por los sacerdotes que ya se conformaron con los que llegaron del exilio, todo el tema esto de la vuelta a construir el templo de Jerusalén, y que allí se escribe el primer texto. Ahora se sabe que no fue así, sino que muchos escritos ya estaban en una forma, otros no estaban, y después del regreso de Babilonia, en la búsqueda de la pureza de la fe de Israel, se pregunta, bueno, ¿y por qué razón nos pasó esto? Si teníamos el templo, teníamos a Yahvé, pero también teníamos a Asherá, teníamos no sé qué, ¿por qué? Y la respuesta es, porque no siguieron al único Dios. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se quema Asherá, se saca Asherá del templo, en el nuevo templo no aparece ya, se queda solamente Yahvé como único Señor, y se implanta el yavismo, la fe en el único Dios. Tanto así que al regreso, con esta forma tan ortodoxa, todos los que estaban casados con mujeres extranjeras, las echaron a ellas, aunque tuvieran hijos, ¿no? Echadas de Jerusalén, para cuidar la pureza del pueblo de Israel. Y es allí donde se va a hacer la reescritura de los textos. Recordemos que los textos bíblicos, vuelvo a decir, no eran un libro como este, que fue escrito con una imprenta, con un texto que no se borra, un libro que puede perdurar si se cuida durante muchos años. Aquellos eran escritos en pergaminos, eran escritos en papiros, que regularmente había que reescribirlos porque se dañaban por las inclemencias del tiempo, por el uso. Entonces había un grupo de escribas que continuamente estaban pasando los textos. ¿Qué pasa? Cuando vienen del exilio y tienen que pasar los textos, porque recuerden que no habían textos, los encontraron enterrados. Entonces toman los textos que han encontrado, los reescriben y hacen lo que es la historiosofía, que es leer, eso pertenece al Midrash, leer la historia desde Yahvé, desde la experiencia con Yahvé y lo que Yahvé le ha revelado, y escribirla como una experiencia de vida renovada para el tiempo actual. Entonces por eso el texto, por no del Génesis, se repite, porque tomaron las tradiciones, las juntaron y las reescribieron en una sola. Igual los demás textos. ¿Qué pasa? Que esto tiene una consecuencia, y es que tenemos que saber, por lo tanto, que la Biblia lo que quiere traducir es una verdad de fe, no una verdad científica. Hoy por hoy, cualquier biblista serio sabe que no se puede poner a pelear la ciencia con la fe, ni la fe con, qué sé yo, la música o la filosofía. No, porque el texto bíblico es un texto de fe, es una escritura de la historia, sobre esto reinterpretada en el hoy para mantener la pureza de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el tema de Moisés, el tema de Abraham, se escriben, ya estaban relatos orales, se escriben después del exilio. Y entonces buscan darle una visión monoteísta, la revelación del único Señor, Yahvé, al pueblo. De tal manera que entonces a Moisés se le van a sumar una serie de elementos, porque cuando tú lees la Biblia así, pues en ese contexto grande, no pedacitos, no perícopas, te das cuenta que la vida de Moisés y los acontecimientos que ponen cuando estaban en Egipto no solo corresponden a una dinastía, sino como a 4 dinastías. Entonces no puede ser que hayan estado 4 dinastías Moisés, él solo. Él no puede haber vivido tanto tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasó fue que las tradiciones orales recogieron historias que había y las escriben, y luego ponen los encuentros de Moisés con Dios
sobre los encuentros del profeta Elías. Por eso, lo que Elías vive es lo que va a vivir Moisés. Los encuentros de Dios con Moisés son los encuentros de Elías con Moisés, los mismos, las mismas formas. Entonces, eso era válido, tomar las figuras de uno y engrandecer a otra. ¿Para qué? Para mostrar la acción de Yahvé en la historia y en el mundo. Y eso es también incluso, aunque hoy eso es inválido en la literatura, no se puede hacer eso, sin embargo es una tendencia cuando uno tiene una experiencia de fe, algo que le ha pasado a uno y que uno lo siente como una experiencia de fe con Dios, con el tiempo uno empieza a agrandarla, empieza a agrandar el hecho. No que fue así, no que fue así, y eso se lo cuenta a otro y el otro lo agranda más. Es la tendencia que hay. Entonces, eso ha pasado en los escritos bíblicos. Repito, los escritos bíblicos no fueron escritos como se escribe un libro en la actualidad. Hoy que escribe una historia de América, la historia de Panamá, es otro sentido, es historiografía esta. Aquella historiosofía es la sabiduría releída en la historia para el hoy. ¿Qué significa eso? Que cuando nos acercamos a los libros del Antiguo Testamento no podemos leerlos literalmente. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, evidentemente, pero también la ayuda del estudio historiográfico, de la paleografía, de la arqueología, de la lingüística, de los géneros literarios, del sentido del contexto para poder comprender exactamente los textos. Y es aquí donde se dice, bueno, es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje que da es para vida del mundo, es para vida de las personas. Pero dentro de esa palabra de Dios hay también palabra humana. Por ejemplo, la ley del Jerem, cuando dice que Yahvé mandó a que, Josué fuera a los campos enemigos, dice, matara a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los animales, quemara todas las casas y talara todos los árboles. Entonces, hoy uno puede decir, ¿el Dios de Jesucristo mandaría hacer eso? No, ellos escribieron creyendo que como el Dios de ellos era superior al de los demás, podía hacer eso. Es la manera de creer. Entonces, hoy que lo sabemos, pues, bueno, hay palabra de Dios, claro. Lo que quiere decir es que Dios es el único. Pero no era que Dios mandaba a matar y a tirar a los niños contra las piedras, a quebrar la cabeza con las piedras. Eso es algo terrible. Entonces cuando hoy nos enfrentamos al texto hebreo, no podemos prescindir del contexto hebreo, del lenguaje hebreo y de la forma de ver la historia hebrea. ¿No sé si tienes algo que opinar sobre esto? Sí, evidentemente, padre, que también juega un papel muy importante el tema de la tradición. La tradición en el sentido de la transmisión de la fe desde la lectura del texto. Y resalta mucho porque el tema de la tradición es muy importante. Si nosotros nos olvidamos de esa tradición, entonces estamos como desarraigados, quedamos sin esa historia que nos ayuda a entender la realidad de lo que sucedió y de cómo esa realidad tradicionalmente, o sea, el ir analizando y ir viendo y regresando siempre a releer los textos, ayuda a entender ese momento que entonces sirve para nuestros tiempos y que siempre va a ser, entonces de ese punto de vista va a ser actual, pero sin olvidar la tradición, porque eso es lo que ha permitido que nosotros a la fecha tengamos acceso a esos documentos, a cómo entendemos ahora el Antiguo Testamento y bueno, toda la Biblia, básicamente pues esto, desde ese punto de vista pues de la tradición, que ha sido un pilar importantísimo. Ese dato es importantísimo, ¿por qué? Porque los pueblos antiguos que no tenían escritura todavía, vivían de tradiciones orales. La transmisión de las tradiciones orales, de padres a hijos, y de hijos a los otros hijos, hasta que se escriben en textos.
Y esos textos también se guardan como tradición. Dentro de esa tradición, entonces, se da cabida a lo que se llama los cambios de los textos, que es lo que se llama el hacer una relectura edificante, el género midrash de los hebreos, que a veces le llama midrashim. El midrash es que tomo un texto antiguo de la tradición y lo releo y lo reescribo para dar un mensaje edificante aquí y ahora. Pero claro, tomando en cuenta esa tradición. Entonces, gracias a esa tradición, nosotros hemos descubierto precisamente que los libros que muchas veces creían que no eran como parte de la historia, lo son. Por ejemplo, desde el descubrimiento de Qumran, de los escritos de Qumran, se ha descubierto una serie de textos que son semejantes a los que nosotros tenemos. O sea que, por ejemplo, la historia de lo que escribe Isaías, lo que dice Jeremías, se ha encontrado casi de manera intacta. Pero cuando ya tiene que ver con personajes que se guardan en la tradición, paulatinamente el personaje se va agrandando. Eso pasa en las tradiciones también. Se va muchas veces olvidando algunas cosas y se van engrandeciendo otras. Eso es propio también de las tradiciones. ¿Cuándo la tradición se ha vuelto más firme? Cuando se escribe, como ahora, después de la escritura. Después de Gutenberg, y en los primeros siglos del cristianismo, que ha habido muchos escritos, gracias a que se guardaron esos escritos, se ha mantenido una tradición más intacta. ¿Ve? Pero en el Antiguo Testamento, sobre todo el primer templo, muchas de las tradiciones solamente eran orales. Fíjate, por ejemplo, la tradición del nombre de Yahvé. Cuando los hebreos se van o son llevados al exilio, ellos olvidan, no mencionan el nombre de Yahvé. Y cuando regresan ya no saben cómo se menciona. Porque entonces por eso no se menciona el nombre. Y cuando llegamos al nombre encontramos las consonantes en hebreo. Ya ha habido que si Yahvé, que si Yahweh, que si Jehová. Pero en el fondo nadie sabe cómo se pronuncia eso, porque la tradición lo olvidó. Porque no se mencionaba el nombre. Era el tetragrama sagrado, que no se podía mencionar. Entonces, asimismo, por ejemplo, la tradición sobre las mujeres, que se escriben en los textos. ¿Por qué la mujer es la culpable de todo? Cuando se reescribe. Porque cuando llegan de Babilonia, se preguntan, ¿y cuál es el problema? Ya algunos decían, es Asherá. Hay que sacar a Asherá. Había que sacarla desde siempre. Entonces dice un relato hebreo, que uno le pregunta a otro, ¿y por qué nos pasó eso? Dice que destapa una ánfora que estaba enterrada y le dice, ese es el culpable de lo que pasó. Y abren la ánfora y había una muchacha ahí agachada, viva. Para decir, es la mujer la culpable de lo que ha sucedido. Desde esa concepción se reescribe el Génesis también. Y por eso la mujer, al fin y al cabo, queda como culpable de la caída, del pecado. Pero una forma de reescribir las creencias tradicionales que tenían y enfatizar la importancia de que la mujer era propiedad del varón. Y así está escrito. Y fíjense que hoy por hoy nadie se debería decir, en este ámbito, por ejemplo, latinoamericano o europeo, decir que la mujer no puede tener posesiones, que la mujer es una posesión del hombre, que la mujer no tiene voz ni voto, que la mujer no vale. El que diga eso queda preso inclusive. Y el feminismo se le viene encima, porque eso no puede ser. Pero en tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento, era totalmente válido. Y se entendía que así lo quería Yahvé. Por eso hoy tenemos que, cuando vemos el texto, pensar, ¿realmente esto es lo que quería Dios? ¿O no? ¿O fue lo que creyeron los hombres que creían que Dios quería eso? Entonces, ¿cómo descubrir la verdad desde Jesús? Recordemos que Jesús es el gran intérprete de toda la Escritura. Si queremos ir a un texto bíblico con Jesús, primero leemos el texto tal como está. ¿Qué quería decir en ese momento? Ahora vamos a releerlo de Jesús. Hacemos una relectura desde Jesús y desde Jesús entendemos sí lo que Dios quiere. Es una forma muy
interesante de hacerlo. El gran hermeneuta de la Sagrada Escritura es Jesús. Entonces, después del segundo templo, o sea que cuando viene el tiempo de los persa, el tiempo persa, durante el tiempo persa es cuando se define casi toda ya la Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento. Se configura, se reescribe. Y entonces, por eso, repito, por eso es que vemos que no, Jeremías o Elías no mencionan a Moisés, porque no se conocía. Habían relatos orales de él, pero no todo el mundo los conocía. Luego ese relato oral se va haciendo más profundo, se va dando a conocer a medida que los libros se van extendiendo y que el yavismo va creciendo. ¿Por qué? Porque estaba Baal, estaban los cultos del reino del norte, que también hubo que ver todo esto, ¿no? Y cómo se lee que el caso, por ejemplo, de Elías, que Elías, estaban los profetas de Baal, que eran 400, y Elías con Yahvé quema el animal, ¿te acuerdas? Que quema unos animales y dice, bueno, a ver quién los quema, si a Baal o Yahvé. Y entonces los otros cantaron, danzaron, se cortaban y nada. Y Elías estaba riéndose, burlándose. Entonces Elías invoca a Yahvé y dice, Yahvé quemó todo, que no dejó nada. Entonces, para mostrar que ese es el único Dios, ni Baal, ni Asherá, ni nadie. Y no solo eso, sino que Elías pasó a cuchillo a todos, degolló a todos los sacerdotes de Baal. Lo que está diciendo el texto es que Yahvé es el único Dios. En la historia, en las tradiciones hay que ir descubriendo cómo la tradición fue madurando hasta llegar a la concepción de que hay un solo Dios. Y entonces luego cuando se reescribe la historia de Abraham, de Isaac, va encaminándose hacia eso, hacia la revelación del único Dios que es Yahvé. Fíjate que también en los relatos, por ejemplo, del diluvio, cuando uno lee el texto del diluvio, uno lo lee tan rápido y dice, bueno, y Dios se molestó porque el pueblo había hecho maldades y se arrepintió. Pero en los relatos babilónicos también está eso, los dioses estaban cansados de los humanos porque hacían mucho ruido, dice, y decidieron exterminarlo, igual con un diluvio. También está así en Babilonia, en los relatos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos vienen de Babilonia, ellos traen esos relatos y reescriben la historia, pero ahora con Yahvé. Yahvé, pero fíjate, cuando dice, y se molestó Dios, cuando tú lees atentamente el texto te das cuenta que uno es el que manda el diluvio y otro es el que lo manda hacia el arca. El que manda hacer el diluvio aparentemente es Baal. Y el que manda hacer el arca es Yahvé. Cuando tú lees eso de pronto así no lo ves. Cuando vas al fondo te das cuenta. Y el fin es uno, es decir, aquel que tú dices que es Yahvé, que son dioses, solo destruyen. El Dios verdadero da vida, salva. El Dios de verdad siempre va a salvar a la humanidad. Entonces, ¿en qué nos ayuda el estudio del Antiguo Testamento? Conociendo toda la historiografía, la historiosofía, ¿qué nos ayuda a nosotros? A entender cómo aquello que nosotros a veces creíamos que era cierto, totalmente escrito, es parte de un lenguaje literario, del mito, de la leyenda, de las enseñanzas, del midrash, y por lo tanto saber releerlo ahora, de una manera que es desde la fe, para potenciar la fe. El hecho de descubrir los misterios del Antiguo Testamento, su reescritura, las veces que se reescribieron, cuando se les aumentó, se les metió, se les quitó, no quita nada al libro sagrado. Todo lo que nos permite ver con veracidad qué es lo que Dios hacía y qué es lo que el hombre decía que Dios hacía. Por ejemplo, es que Dios es celoso, que Dios está iracundo. Eso responde a Dios o responde al hombre. Entonces uno ir descubriendo, y con Jesús, claro, descubriendo al Dios verdadero, donde pues en Jesús se llega a la plenitud. Pero, ¿qué nos dice sobre esto, Mario? ¿Y qué le recomienda también a la comunidad sobre el estudio del Antiguo Testamento? Bueno, evidentemente esto es interesantísimo lo que estamos compartiendo en esta mañana, porque definitivamente nuestra feligresía, que es una feligresía que asiduamente viene al templo, sé que están deseosos, Padre,
de saber una forma muy práctica y didáctica de poder hacer esos estudios, porque de pronto el tiempo no da para accesar a ese estudio con una tal profundidad que se pueda entender. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puede ser una persona que cotidianamente quiere vivir su fe y quiere cimentar esa fe desde la tradición y tratando de profundizar el Antiguo Testamento, lógicamente llevándolo desde el Nuevo Testamento para poder entender, ir poco a poco creciendo, porque realmente lo que la consecuencia es una persona de fe, una persona que ama, que va a amar la iglesia y va a amar toda la historia, porque es la historia de un pueblo que se relata, todos los sinsabores, todos los problemas y las carencias, y que va a ayudar en definitiva a una vida mejor en estos tiempos tan difíciles, convulsionados que nosotros estamos viviendo. Bien, aquí interesante es, primero que cuando se lee la Sagrada Escritura, hay que estar abiertos a los géneros literarios. No es una historia como diciendo que hay distintos géneros, la poesía, la redacción, el mito, la leyenda, la apocalíptica, hay distintos géneros. Entonces hay que recomendar buscar una buena Biblia. Todas las Biblias son buenas, pero si uno quiere leer una Biblia que le ayude a encontrar el mensaje más propio del texto, recomendaríamos la Biblia de Jerusalén o la Biblia del Peregrino o del Pueblo de Dios de Luis Alonso Chequel. Estas Biblias tienen lo que se llama el aparato crítico. Tanto a la derecha o izquierda tienen números comparativos y el aparato crítico abajo tiene también, o el aparato crítico mayor tiene una explicación del texto o de los textos que están en esa página, al igual que las introducciones de cada libro. Si uno va a leer un libro del Antiguo Testamento, uno va a la Biblia y lee la introducción que tiene la Biblia sobre el libro. Luego va leyendo paso a paso los textos y lee lo que la misma Biblia está diciendo sobre el texto. Luego ese texto hay que orarlo, hay que compartirlo, hay que meditarlo, hay que contemplarlo. Entonces yo recomendaría que para acceder a la Biblia en casa, por ejemplo, se puede leer la Biblia, pero no tomando pasajes al azar o leyendo literalmente, sino vamos a leer el texto, qué sé yo, del Éxodo. Vamos primero a leer la introducción del texto al Éxodo. Luego cuando leemos un pedazo del Éxodo, lo tomamos, lo releemos, lo meditamos a ver qué nos dice, según lo que decía y la explicación. Luego oramos, qué le decimos a Dios sobre lo que nos ha dicho el texto, y finalmente contemplamos la maravilla de Dios en el texto bíblico, sabiendo que una cosa fue el texto en su lugar y su momento, era una historia totalmente diferente, y una cosa es el texto en el hoy, y es ahí donde hay que releerlo desde Jesús para que tenga el fruto adecuado. Si usted va, por ejemplo, al texto, un texto del Antiguo Testamento dice: a tu enemigo anda, degüéllalo, quema su casa, mata a su mujer, mata a sus hijos y tumba los árboles. Y resulta que alguien tiene un enemigo y dice: bueno, la Biblia me dice esto, Yahvé dice esto, voy a hacerlo así como dice. Y va a decir: es que Dios me lo dijo. No, espérate, eso fue en aquel momento, así lo entendieron, así lo creyeron, pero resulta que no era así. No fue Yahvé que mandó a hacer eso. Ellos creyeron que Yahvé, como hoy cuando mucha gente dice: mire, esta persona me hizo, por eso le pasó eso. Claro, me hizo eso a mí, ahora sí Dios se la está cobrando. Esa es la manera de creer, pero Dios no es así, porque el Dios de Jesucristo es un Dios de amor, de alegría, de compasión, de perdón. Entonces no podemos leer ningún texto sin olvidar, porque no podemos olvidar eso, el Dios de Jesucristo. Cualquier texto que lea, me ubico en el texto, leo lo que dice el texto, lo que quiso decir, y ahora lo releo desde Jesús. ¿Qué me dice desde Jesús hoy, a mis días y a nuestros días? Entonces es de suma importancia creer y saber que no es tan fácil también interpretar la Biblia. No todo mundo interpreta la Biblia.
Evidentemente el Espíritu Santo es el maestro también en la interpretación. Pero no todo el mundo, ¿por qué? Porque no solamente necesita la apertura del Espíritu Santo, necesita conocer el contexto histórico del libro. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Para quién se escribió? ¿Y cómo se escribió? Por eso no es tan fácil la interpretación. Ahora, esto no quita que una persona de la comunidad agarre la Biblia, lea un texto, lo ore y diga, Señor, dime algo sobre esto, y el mismo Espíritu le irá diciendo en su corazón, si realmente está abierta al Espíritu, le irá diciendo el mensaje para el hoy. Pero cuando se va a estudiar el texto bíblico, eso requiere pues un estudio que es bastante largo y bastante profundo y fuerte. Que efectivamente no todo mundo tiene el tiempo, ni el dinero, ni pues de pronto la formación para entrar en ese nivel. Entonces, para el pueblo actual, ¿qué hacer? Hay que la gente lea la Biblia, en vez de tenerla cerrada o abierta en un salmo, que se lea la Biblia en familia, pero siguiendo los pasos. Primero hay que leer el texto que sea. Que el texto va a ser de Corintios. Vamos a leer la introducción a los Corintios. Vamos a leer el libro de los Corintios a ver qué dice abajo, el aparato crítico. Y luego entonces ahora qué nos dice a nosotros hoy. Entonces hay que saber lo que quiso decir en el momento para poder aplicarlo al hoy. Si me salto ese paso de qué quiso decir allá, a ver qué me dice directamente a mí, entonces puedo caer en un error muy grande y hacer cosas terribles. ¿Ves? Entonces, claro, esto requiere lo que se llama una animación bíblica de la pastoral. Hay que animar a las pastorales, a la gente, a leer la palabra de Dios, pero con esta conciencia. La palabra de Dios está llena de géneros literarios y tengo que saber qué género es el que voy a encontrarme. Voy a leer el texto del Génesis. Yo entro en un género que es la mitología. Entonces hay que tener en cuenta esto, la mitología. Y que la mitología no es una mentira. Porque realmente, eso es pura mitología. Mentira. No, la mitología no es una mentira. Es una forma literaria para expresar con un lenguaje particular cosas que no se comprenden con el lenguaje actual y el conocimiento actual. Eso es la mitología. Es una forma literaria para expresar lo que no se puede expresar de otra manera. Recordemos también que para entender la palabra hay que saber que Dios es el trascendente, del que nada puedo pensar, del que nada puedo decir realmente. Porque todo lo que diga de Dios no es Dios. Porque mi lenguaje, nuestro lenguaje limitado, está desarrollado para este mundo espacio-tiempo, que es el mundo inmanente. Por tanto, tratar de acceder a lo trascendente desde un lenguaje inmanente no se puede, solo por comparaciones. ¿Y por qué decía que Jesús es el intérprete de la Escritura? Por lo que Jesús mismo dice. Jesús dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Ni Moisés, ni Elías, nadie lo vio. Cuando pone el relato que vio la espalda es que no lo vio. Nadie ha visto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y con los sentidos no podemos ver los espíritus. Pero dice, el que ve al Hijo, ve al Padre. Entonces, desde nuestra experiencia inmanente, la única manera de comprender lo comprensible del Padre es a través de Jesús. Por la actitud de Jesús, por el amor de Jesús, por el perdón de Jesús, por su compasión, su misericordia, su ternura. En ese actuar de Jesús vemos al Padre. Y entonces llegamos a otra cosa. En ese mismo actuar mío, los demás pueden ver al Padre. Cuando amo, cuando perdono, cuando no juzgo, cuando no condeno, cuando soy misericordioso, compasivo, pueden ver en mí también al Padre, en los gestos de vida. Entonces, así para este sentido, ¿tú qué le recomendarías a nuestras pastorales, a nuestros grupos, incluso a los sacerdotes, sobre la lectura del Antiguo Testamento? Bueno, yo creo que desde mi experiencia, ahora que, bueno, tenemos 2 años de estar en el ministerio del diaconado, en el servicio pues del diaconado, y ha sido una parte fundamental para mí
dedicarle más tiempo a la lectura, un poco integral pues de la lectura de la Biblia, para poder dar un servicio como Dios manda. Y yo recomiendo que leer la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento, en donde se narra la historia de un pueblo que ciertamente tiene miles de años, pero que se hace actual, sirve de base para poder brindar un servicio adecuado, un servicio en el amor, un servicio como camino de Jesucristo, pues. Siguiendo ese camino de Jesucristo, siempre buscando hacer lo que Jesucristo hizo y poderlos comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y definitivamente que no se puedan hacer por separado. Entonces es una exhortación a que leamos, profundicemos, estudiemos la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento, y mirarlo integral, para poder entonces dar un mejor servicio, que realmente es lo que se quiere, porque es un derecho que tiene la comunidad y la iglesia de ser atendidos. Muy bien, exactamente. Hay que leer los textos como la acción de Dios en la historia de esos pueblos. ¿Qué es lo que se hace? No se relata una historia de un pueblo, sino la historia de la acción de Dios en ese pueblo. Esa es la diferencia. Como es la historia de Dios en ese pueblo, luego se relee en los distintos tiempos o etapas de la vida, el Midrash. Incluso se puede leer hoy también, en el tiempo actual, cómo Dios sigue actuando en el hoy de los pueblos, en el hoy de cada persona. Cómo entender ese actuar de Dios. Pero ahora estamos auxiliados con la revelación de Jesús. Esa es la diferencia. Jesús nos permite, sabiendo el Dios que Él ha manifestado, del amor, de la compasión, de la ternura, del que vino por los pecadores, no por los sanos. Esa revelación me permite releer mi historia, comparándola con la historia del Antiguo Testamento. Y cómo aquello se puede dar hoy, sí, pero releída desde el gran hermeneuta que es Jesús. Esto es fenomenal, es maravilloso poder entender que así como Dios estuvo en el Antiguo Testamento, está hoy. Porque hay mucha gente que al leer literalmente los textos y creer historiográficamente los textos, dicen: ¿por qué Dios no se manifiesta hoy como se manifestó a Moisés? O se manifestó a Abraham, o se manifestó al mismo Adán. ¿Por qué hoy no? Claro que se manifiesta igual. Lo que pasa es que aquella lectura, aquella no es una historia, es una relectura de la historia que acontece en Dios. Es una relectura de la acción de Dios en aquel momento. Entonces igual, la vida de hoy puedo releerla desde el Espíritu Santo, releerla desde Dios y ver que el mismo Dios que se encontró con Abraham, con Isaac, con Moisés, es el que se encuentra conmigo, con nosotros. Es el mismo Dios que nos hace pasar, no solo porque abre el mar de los juncos, sino que nos hace caminar sobre las aguas, como dice Jesús. Es el mismo Dios que está liberando a los esclavos para ser libres, lo mismo. Es el mismo Dios que habla en la misma escritura que entonces. Es decir, los hombres del Antiguo Testamento, por ejemplo, el texto de Moisés, de Abraham, ellos están hablando con un Dios que habla a través de la escritura. Y que hoy habla a través de la escritura. Pueden entender perfectamente esto. Vamos a terminar entonces con una oración. Gracias, Mario, por la participación. Terminemos con una oración dándole gracias a Dios por este momento de compartir. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias en este momento por esta oportunidad de diálogo que nos has permitido. Te queremos pedir que a través de tu Espíritu Santo nos permitas seguir siempre por este camino de la reflexión, del acompañamiento, y que podamos evangelizar y que podamos llevar tu palabra desde la conciencia de que somos hijos tuyos y de que Jesucristo ha muerto y que sobre todo ha resucitado, y que su resurrección nos permite tener acceso a la vida eterna.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por la atención prestada y nos vemos Dios mediante la próxima semana a esta misma hora. Bendiciones.